Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues hoy mira, que sola estoy, yo no tengo a nadie aquí. ¿Por qué? Pues no tengo a nadie aquí porque estamos a martes y cada martes nosotros tenemos, pues queridos docentes, ya saben que me tengo que ir al otro lado porque me están esperando allí para hablar de salud bucodental. Bueno, dicho esto, ¿no me han puesto guapa hoy para queridos docentes? Con el taconazo y el pantalón, sí, lo sé, ya me lo han dicho. Es un modelito ideal para Nochebuena. Yo también lo he pensado, o para Navidad, pero para Nochebuena. Lo hemos pensado todos. Bueno, dicho esto, pues hay que decir que tenemos queridos docentes, que vamos a hablar de salud bucodental, que tengo a las personas, a los profesionales, expertos, docentes, al otro lado esperándonos para poder hablar del tema que nos acompaña hoy. Es que yo creo que lo mejor es que vaya a presentarlos. Pero antes de ir, hoy tenemos programa especial, pero mañana más. Mañana tengo un día a día especial, especialísimo, porque es 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, y nosotros lo celebramos. ¿Y lo celebramos con quién? Contigo. Dicho esto, ahora me voy al otro lado a celebrar, pero con ellos. Vamos allá. Pues ahora sí que estamos todos porque es el momento de presentar a los invitados. No les voy a tapar mucho, me voy a ir un poquito para atrás para que los puedan ver. Nada, ya saben que vamos a hablar de salud bucodental y bueno, yo creo que lo mejor es hablar de la salud en general también, porque lo tocaremos seguramente. Para ello cuento con expertos y con gente que está dentro de la docencia. Les damos la bienvenida. Venga, vamos a empezar de derecha e izquierda y así, bueno, creo que de mi derecha e izquierda igual, al otro lado de la pantalla lo ven desde otro lado. Pues teníamos que tener, por supuesto, que alguien que esté en el comedor con los niños y con las niñas, ¿no? Así que Paloma, encantada por venir. Igualmente. ¿Vienes del CEI Candalís? Sí. Te acompaña, ya tenemos el experto en, por supuesto, docente en salud. Experto tampoco diría, pero bueno. Pero tenemos que contar con alguien Sí. que esté metido dentro de la odontología y sobre todo que haya sido y que sea docente en salud bucodental, Sí, ¿no? Que sí. es tu apartado, Fernando, todo el mundo Muchas lo conoce. gracias. Fernando Lobato, para quien se nos haya quedado un poco detrás. Y Mariló, encantada de que hayas venido, Mariló Davo, la primera vez. Vienes de Carmelitas, directora de Carmelitas, y además muy relacionada con los temas de salud bucodental, porque ahora lo vamos a explicar, por esos programas que ofrece la Consellería y que vuestro cole los llevan a cabo. Así es que yo me voy a sentar. Lo primero, ya estáis todos bienvenidos, ya nos hemos desestresado y ya tenemos claro que vamos a hablar de la salud bucodental, pero la salud bucodental no tiene cabida si no hablamos de la importancia de la salud en general. Y cuando estábamos fuera de cámara, voy a empezar por Mariló porque lo ha dicho muy bien, dice, hay que englobar, no solamente hablamos de salud física, ¿no? Claro, efectivamente, porque educar para la salud hoy en día ya supone un cambio de ideología. Anteriormente, hace ya unos años, educación para la salud era curar la enfermedad, pero hoy en día educación para la salud ya se entiende más como prevenir para esa enfermedad. Entonces ahí en ese campo sí que los centros escolares podemos jugar un papel muy importante porque los alumnos pasan muchas horas con nosotros. Entonces ofrecer una cartera de actividades o de servicios como nos ofrece la Consellería, que luego podemos llevar a cabo en los centros escolares para esa acción de prevención y de educación en la salud en general, porque sí que es cierto, como os he comentado, que la salud bucodental es muy importante, pero hablamos de salud física, pero también de salud psíquica. Quiero decir, hay una cartera que lo engloba todo. Entonces, luego ya en los centros llevamos a cabo aquellos servicios o actividades pues que cada centro, evidentemente, pues elige o, según el perfil del alumnado que tenga, también puede elegir, evidentemente. Sí, efectivamente, Mariló, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo porque hoy en día ya desde hace años lo que es la sanidad sanidad llevada de la mano de la educación se ha enfocado desde hace mucho tiempo a una prevención. Antes era un tratamiento, como bien decíais, pero ahora enfocamos todo desde una parte más conservadora, a hacer lo menos posible en cuanto a tratar, pero gracias a una prevención, que en este caso, y como en muchos otros, como bien decías, empieza pues, en las aulas, porque no siempre llegan a nosotros a la edad correspondiente o podemos llegar a verles, tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, la ayuda desde las aulas es muy importante, sobre todo para eso que decías de la prevención en este caso. Sí. Bueno, luego le daremos paso a Paloma porque la parte del comedor también es muy importante en temas de
de los hábitos, ¿no? Sí, por no supuesto. solamente de lavarse los dientes, sino las manos, ¿no? Crear Claro, esa... un hábito de higiene sobre Exacto. todo, empezando por las manos y sobre todo luego pues que los niños sepan y conozcan que también la salud forma parte de la boca y de todo nuestro cuerpo en general. Bueno, de eso también con los Claro. hábitos alimenticios, ¿no? Dentro del Claro, comedor por ya no eso. se come como se comía antes. No, no, por supuesto. Ahora tiene una comida equilibrada que también tiene mucho que ver con los dientes. Claro, bueno, y un poco lo que dice Paloma, es verdad que, y enlazando con la prevención, realmente en otra escala, después de la educación o de los centros escolares, cuando ya sí que podemos tener acceso a ellos, bien sea en nuestros centros sanitarios o bien gracias a las campañas que realizamos en los centros educativos, podemos llegar a descubrir muchas patologías, además lo teníamos en un rótulo hace poquito Sí. por ahí, como la caries, ¿no? Que es una enfermedad súper frecuente en los niños de hasta 15 años. Eso evidentemente si no les vemos no lo podemos descubrir, pero como decía Paloma, la salud no solo es lavarse las manos, la salud empieza seguramente en la boca y me recuerda muchos esos casos que si no lo vemos, si no lo detectamos precozmente en la boca, que luego se enlaza con otro tipo de enfermedades, pues puede ocasionar problemas, ¿no? Entonces, como bien decía Paloma, eso está muy unida, esa necesidad de prevención y de fomentar una higiene bucodental en este caso que estamos hablando y una salud completa física de pies a cabeza, por decirlo de alguna Fíjate, manera. es que hasta los 15 años, es decir, que tener caries es algo muy común. Súper frecuente, sí. Yo todavía, incluso dentro de esta profesión, vosotros lo veréis desde los centros, pero una vez ya que digamos que abrimos la boca y nos encontramos con cosas, niños menores de 4 años, con todo el respeto a las familias, pero no puede ser responsabilidad de los centros educativos, ni tan siquiera nuestra. Por mucho que hagamos, y gracias a Dios estamos haciendo, menores de 4 años no pueden tener caries del tamaño de un volcán ahora mismo. Y eso se está dando todos los días. Hábitos alimenticios quizás también y higiene, por supuesto, las dos cosas. Sí, como decía Paloma, ¿no? Ahí en el tema de comida intentamos ayudar mucho, pero yo creo que ahí vosotros, como docentes además, también lo trabajáis. Sí, también se ve mucho a la hora de comer, sobre todo cuando un niño te dice me duele la boca por este lado. Correcto. Y a eso se nota un montón, o sea, y se nota... Que no puede masticar. Claro, me dices que esto está muy duro, no lo puedo masticar, Algo cuando hay. todos los niños, por norma general, mastican y se lo comen Claro. bien. Entonces, cuando un niño te viene y te dice eso, pues dices, ojo, que está pasando algo. Claro, algo hay. En parte sois también un poco nuestros cómplices, porque igual que cuando vamos a los centros a dar estas charlas y recalcamos el cepillado y demás, Sí. que ahora hablaremos también de lo que pasó en pandemia, pero sois los docentes y los profesores los que muchas veces hasta habéis quitado dientes. O sea, yo tengo muchos Sí, compañeros sí. profesores Sí, sí, y dicen, sí. no he ido al dentista, se lo he quitado. Yo digo, pues menos mal, gracias. O sea, y de verdad, porque son cosas que hay Yo que también he hacer, ¿no? quitado varios dientes, de meterme a lo mejor un guante, decir, porque lo tiene a punto de caerse, digo, me meto un guante y luego Claro, se lo quito. Claro. Sí, sí. Detectar esas cosas precozmente también es muy importante, ¿no? Fíjate, de ahí de poder trabajar todos juntos, Sí, que es, Sí. que es lo importante. Sí, esa colaboración es importante porque también, pero para todo el sector, para el sanitario y para el nuestro, porque también los niños también, al acercar esa sanidad a los centros, en este sentido, sobre todo, pues dentistas, también el tema de la vista, que revisen También. la vista, es muy importante. sí, le dan la importancia que tiene. Eso es. Pues entonces al acercarlo a los centros escolares también le quita un poco ese miedo que a veces ellos tienen al estar con la misma profesora delante de la higienista, que son espectaculares, quiero decir, un personal sanitario perfectamente preparado, y hacen las revisiones geniales, los nenes muy bien. Luego además derivan a los centros de salud a los nenes que ellos... Que tienen problemas, claro. Eso es, que les ven algún problema de caries Sí, o yo algún creo que problema de es- posición incluso. Es una función fundamental, porque, Sí. bueno, como decía Paloma, ella lo puede ver, o lo pueden ver otros compañeros, Sí. pero no todos a lo mejor toman la decisión de avisar al padre o dar una nota o algo, ¿no? Sí, sí, Entonces, no, el seguimiento se hace eso entero. ha mejorado mucho, claro. Sí, el seguimiento se hace entero. Ellas vienen, las higienistas o los higienistas, y hacen esa revisión y nada, después se comunica a las familias Claro. el resultado. Si no hay comunicaciones, porque tiene un proceso normal. Si hay algún problema, sí que se comunica. Claro. Y después se hace un seguimiento ya desde el centro de salud.
Pero eso Es hay el que dar mismo las que- gracias, hay que dar Sí, gracias sí. a los centros educativos y a la Consellería con el tema de sanidad, porque antiguamente se hacía de otra manera, pero hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Lo habéis facilitado mucho, vamos. Y también el taller de fluoración, que es muy importante. Eso. El flúor semanal, que sabemos, sí que es verdad que nos envían todo el material, muy bien preparado, muy bien... Todo eso desde Consellería, Sí, desde ¿no? Consellería nos envían todo el material. El kit individual de cada uno de los alumnos y luego los docentes que también reciben material para explicar a los niños de qué va esto de la fluoración o qué Claro. hay en ese vasito o para qué sirve lo que hay en el vasito, que no se lo tienen que tragar, etcétera, y dedican una parte del tiempo semanal pues a hacer esa fluoración, eso en educación primaria. Claro, que no sea algo mecánico tampoco, que no nos interesa No. que los niños sean robots, sino que entiendan lo que están Que entiendan lo que están haciendo, que es para el bien, salud es salud en general, como hemos dicho cuando ha empezado el programa. La salud empieza por la boca, evidentemente, pero también es otro tipo de acciones para una buena salud en general del niño. Sí, una cosa lleva a la otra, claro, y, cosa lleva a la y la otra. educación de una rama nos va a ayudar Porque sí, importante es importante es la salud, importante es el deporte, buenos hábitos. Por eso decía yo que en esa cartera de servicios que nos ofrece la Consellería no solamente está la cartera de la salud bucodental o de la fluoración, hay para conductas adictivas, para educación emocional, etcétera. Entonces muy hay un bien. amplio abanico ahí que después en los centros escolares, pues desde la unidad de prevención de conductas adictivas, por ejemplo, hay talleres muy interesantes. Entonces, estas acciones tú las llevas a cabo en el centro, te puede venir personal especializado para tú poder ofrecer eso a los alumnos, porque en ocasiones los docentes tampoco estamos preparados en ese ámbito, no Porque somos necesitamos sanitarios, nosotros no somos apoyo. Una sanitarios. docencia sí. para docentes. Claro, nosotros Sí, no, somos apoyos, docentes, sí. eso es. Entonces tú recibes el material adecuado o viene el personal preparado para poder ofrecer esa serie de talleres. Entonces, bueno, está muy Claro, bien, la verdad verdad. es que está muy bien, pero desconozco, a lo mejor me equivoco. Yo creo que aunque desde Consellería nos apoyen y nos aporten todo eso, al menos desde mi sector, que estoy metido en los centros educativos, no todos tienen... o sea, Interés. yo creo que sí que les puede... Claro, es el interés. El Yo interés. creo que sí que les puede llegar la información y el material, pero yo creo que no todos están preparados, o no, ni a nivel formativo, ni de infraestructura, no sé, porque me he encontrado centros en general, que no hacen todo lo que estás diciendo, que es maravilloso, ojo, que ojalá se hiciera en todos los centros, y yo creo que se trabaja para ello, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Porque es fundamental. Bueno, sí que es cierto, rompiendo una lanza a favor de todos, que luego en un centro escolar también se ha convertido en recepción de todo tipo de todo, programas. exacto. Entonces, al final, vale, no puedo hacer esto, tienes que priorizar Claro. o tienes que elegir. Evidentemente, la salud Sí, pero... y todo lo que sea salud siempre está priorizado por encima de otras cosas, ¿no? Pero Sí, pero el organigrama o la igual organización de cada centro Eso es, la organización de cada centro pues ya prioriza lo que puede hacer o no Claro. puede hacer a lo largo del curso. Desde luego nosotros el tema de la salud bucodental sí que 5 años sí que llevamos ya varios Impartiendo. años con este tema. Muy bien. Cortó ahí un poco por la pandemia, pero incluso así el año pasado se revisó a los niños que no se pudo hacer en pandemia. Muy bien. O Fíjate, sea que pues- no se ha dejado de hacer y no se ha dejado de pensar en ellos. Con la palabra pandemia me voy a ir a publicidad, porque yo sé que esto da para mucho, porque cada vez que sale la palabra pandemia en el programa nos da para mucho. Así que aprovechamos, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pues retomamos la palabra pandemia, que era la que había saltado ya aquí dentro de la tertulia de queridos docentes, y yo sé que la pandemia dentro de todo da para mucho, pero es que dentro de la docencia menudo trabajo han hecho pues los docentes, la gente de comedor, bueno, y ni que decir tienen las clínicas dentales. Bueno, sí, eso es otro día, ya lo hemos tocado. Esto pero- tendría sí, otro sí, programa. Sí. Pero yo sé que querías tocar el tema que aprovechando la pandemia con los niños, con la higiene, cómo hacerlo, es decir, qué complicación. Sí, bueno, aprovechando también que teníamos a Paloma, ¿no? Claro. Bueno, aunque Mariló también pasó por ahí, pero como el problema que tuvimos un poco todos los centros, que el cepillado de a mediodía se tuvo que suprimir por condiciones de seguridad y de higiene, ¿no? De la mezcla de los niños y todo eso. ¿Cómo lo veis o cómo lo estáis viviendo? Pues es que como dependiendo de cada centro es un tema bastante complicado, porque cuando hay muchos niños
el turno, cuando uno termina, Se hace lento. se hace lento. También depende mucho de la comida que haya ese día, que se ralentiza también la hora de salir al patio. Muchas veces los niños, cuando hay la jornada continua en el colegio, hay muchos que se van a las 3, entonces salen y se van pitando con los padres. Entonces, claro, es un poco caos a la hora de llevar a cabo una buena higiene bucodental nada más terminar de comer. Entonces, yo creo que eso también es mucho trabajo en casa y sobre todo con los colegios. Sí, sí, desde luego, o sea, tanto desde casa como nuestra parte, ¿no? También en las clínicas o cuando hacemos este tipo de charlas, pero es verdad que igual que hablábamos antes de sacar un diente o de llamar la atención por un dolor o recordar ciertas cosas, ese cepillado a mediodía, antiguamente en este tipo de charlas o de actividades que hacíamos, claro, era como, sí, 3 veces al día, señor, tal, o doctor, o lo que quieran los niños, ¿no? A mediodía, pero claro, la pandemia nos hizo ahí mucho daño y o lo corregimos desde casa, que ya nos encargamos un poco también desde las clínicas de hablar con los padres, o bueno, pues requerimos otra vez una mano un poco de la parte docente para fomentar esta prevención, que volvemos a lo del principio, que no deja de ser una prevención de una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, que es la caries. Estamos hablando de la caries, pero claro, luego la caries lleva a otras enfermedades, es decir, que Claro, va avanzando, sí. sino que normalmente muchas veces pensamos, bueno, como el dientes de leche, no Pues pasa nada, ¿no? Es un fallo importante, es verdad, lo hemos tocado otras veces, que la importancia de decir, bueno, si se van a caer no pasa nada, pero no, sí que pasa, claro, lo hemos tocado y lo hemos hablado y recalcamos siempre con los padres que esos dientes hay que mantenerlos para que se caigan en su debido momento, tienen su función durante X tiempo y están ocupando un espacio que si se cae porque tiene una caries y no se ha tratado, se va a cerrar el espacio, el definitivo, el diente adulto no va a salir, entonces hay que recalcarles mucho eso, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar para preguntarle a Marilo, porque has dicho que, a mí me gusta mucho esto de que desde consellería se den estos cursos, y has dicho que se daba en primaria. Sí, se revisa la higienista dental, digo la higienista dental porque normalmente siempre viene la persona que tenemos asignada del centro de salud, que por cierto ya se ha puesto en contacto con nosotros. Esta misma semana pasada ya estuvimos hablando por correo y ya nos dará la fecha para venir. Entonces, en 5 años es donde viene la higienista y le revisa la boca y da su apreciación sobre cada uno de los niños. Y después la fluoración sí que se lleva desde primero hasta sexto de primaria. Con lo de la fluoración es muy importante, que antes lo comentabas, Mariló, pero claro, no hay que olvidar, como decía mi madre, que aquí pagamos el impuesto revolucionario de la cal del agua. O sea, prácticamente todo el mundo bebe agua embotellada, a pesar de que el agua de Alicante es estupenda, está tratada, de toda la provincia, la comunidad y demás, pero tenemos el problema con la cal. Con lo cual hay que vigilar mucho los minerales que estamos ingiriendo y tomando, ¿no? Con el propio agua. Aún tomando agua embotellada, comprada, cada marca tiene su composición. O sea, hace años publicamos un estudio en un grupo científico que teníamos que en distintas zonas de España y en distintas marcas y en distintas localidades había unas carencias de minerales y de flúor en este caso muy significativas, pero que dependían de la zona. Fíjate. Más si cabe si la gente bebía agua del grifo, del registro normal. Faltan más al beber agua del grifo. Bueno, había otros, digamos que había otros, no carencias total, sino este agua principalmente lleva mucho calcio, mucha cal y otros minerales que pueden venir bien o incluso mal. Y con el tema del flúor pasaba lo mismo, descubrimos, bueno, ya se había descubierto hace tiempo, pero que en aquellas localidades o provincias o comunidades donde no se llevaban este tipo de acciones, pues no podíamos complementar con flúor a los niños con otro tipo de cosas, o sea, con el agua no era suficiente, entonces se empezó a hacer toda campaña, perdón, que nos ayudará al tema de la fluoración desde los centros, ¿no? Porque no era suficiente con comprando agua. Exacto, fíjate, pues esa sí que no tenía yo ni idea. Y mira que llevo unos cuantos años ya, ¿eh? Sí. Y de esa me ha dejado sorprendida al final. Sí, es curioso, pero eso, también un poco en la zona que estamos, ¿no? Dependiendo de en la Comunidad de Madrid tienen un agua muy buena, ¿no? Y seguramente pues, tendrán carencias de otras cosas, no solo de playa. Sí, que a todo sea malo, ¿verdad? Claro, exacto. Es que lo preguntaba también, volviendo a en qué radio sea, porque como Paloma también es docente pero en este caso de infantil. Sí.
pero claro, por ejemplo, me imagino que estará más inmersa, está más cercana de haber estudiado recientemente, más que yo. Estamos todos en la misma quinta, Estamos todos ahí. A la hora de estudiar la docencia, es que a mí me parece que la docencia es muy complicada. Vocacional, sobre todo. Vocacional, sobre por todo, supuesto. pero Creo que lo o sea, principal es que sea vocacional, si no... exacto, tú tienes una cantidad de materias que aprobar, ¿no? Para terminar el grado, la carrera antiguamente, y no sé si alguien te enseña a todo esto. No, la verdad que no. O sea, realmente, cuando realmente aprendes es cuando estás viviéndolo, es decir, cuando estás ya trabajando. Pero es que en la carrera yo creo que faltan muchos temas y muchas cosas que no se ven específicamente, tanto la salud bucodental, la salud psíquica, como ha dicho Marilo antes, porque eso no se ve prácticamente y son muchas carencias que yo creo que en general al sistema educativo, no solamente aquí en la Comunidad Valenciana, sino a nivel de España, le hace falta. Sí, que al final la docencia es que tiene... Claro, es que al final el docente tiene que ir más allá en campos que tampoco tenemos por qué estar preparados, todo se ha dicho, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que aparte de estos talleres que da la Consellería, precisamente hay universidades que incluso nos ofrecen sus talleres de alumnos que están estudiando esas especialidades y vienen a hacer talleres con los nenes. Y ya no solo taller de cepillado, por ejemplo, sino taller de ergonomía, cómo sentarse con una buena postura. Los niños, bueno, hoy en día sí que haces actividades donde se mueven más, se mueven menos, pero también pasan horas sentados. Hay mucho sedentarismo en casa también actualmente. Entonces, una buena postura, todo eso hay que trabajarlo, una buena postura para escribir, una buena postura para estudiar. Bueno, y hay multitud de talleres que tú después en el centro, claro, pues ofreces la oportunidad de que vengan a darlos y vengan a enseñar a los nenes. Y aparte de la consellería, sí. Yo bueno, no les pongamos más, pero sí les va contando y yo digo, sí. vale, nos faltan horas. Sí, nos faltan horas, es verdad. Pero bueno, tampoco es que estemos todo el día dedicados a esos talleres, pero sí que es verdad que se reparte también por cursos o por ciclos. Bueno, pues a este ciclo, ¿qué interesa? Estos niños son pequeños, ¿qué interesa? Pues que desde pequeños aprendan una buena postura. Los mayores para corregir. Pero quien habla de salud habla de todo. La policía también viene al colegio, claro. En el programa de participación vial, ciudadana, o van a educación vial efectivamente, o para el programa de adicciones, también para los mayores. Violencia de género, pues para los de edad media, de secundaria. Entonces, al tener un abanico tan variado de edades, tienes que ir siempre programando actividades que puedas cubrir todo. Exacto. Y cada una adecuada a su edad. Ya los profesionales que vienen o las actividades que nosotros cogemos, sí que es cierto que están, pues esto por edades. Claro. Y ahora en ese momento yo tengo que preguntar antes de irme a publicidad, la voy a dejar en el aire, pero la retomamos. ¿Y quién educa a las familias? A las madres, a los padres, sí. Es decir, ¿y quién educa a las familias para que lo trasladen a los niños? Pues dicho esto, vamos a ver quién educa a las familias. Bueno, ahora llegamos hasta la parte final del programa, pero hemos lanzado una pregunta al aire antes de irnos a publicidad y la pregunta era, en los centros docentes, los docentes dan mucha educación, también de salud, pero claro, la pregunta era que quién nos educa a las familias, sobre todo a los papás, a las mamás, ¿no? Para poder seguir impartiendo eso en clase. Y mira, justo cuando íbamos a publicidad ha salido la de cepillarse, Mariló. Sí. Normalmente, bueno, aparte de la de cepillarse, normalmente en los centros escolares siempre se ofrecen unos talleres, o hay una escuela de padres organizada que ofrece unos talleres por edad también, para cubrir toda esta serie de necesidades de las familias. Lo que pasa que hay también, la pregunta que nos tenemos que hacer, como familias, es en quién declina la responsabilidad, por ejemplo, de un simple cepillado de dientes. ¿Quién tiene que enseñar al niño a cepillarse los dientes? ¿O quién tiene que enseñar al niño? Sí, es muy buena pregunta y es fundamental, porque aunque yo creo que siempre se ha supuesto que lo hacemos nosotros, por supuesto, encantados, es parte de nuestro trabajo, pero cuando tenemos la suerte de que el niño viene a una edad temprana y podemos empezar a coger esos hábitos, ¿no? Pero lo normal, en respuesta a tu pregunta y por donde creo que va Mariló, es que evidentemente los encargados deben de ser los padres desde casa, ¿no? Que luego los centros educativos refuercen y recuerden, claro. Y luego nosotros incluso corrijamos, ¿no? Yo siempre tengo, no es una máxima, pero
siempre les digo tanto a los niños como a compañeros de trabajo, ¿no? Dice, si no sabes, yo te enseño. Claro. Si no puedes, yo te voy a ayudar. Si no quieres ya, ahí es un problema. También vamos a estar encima, ¿no? Pero hay que partir por la base de, si no sabes, te enseño. ¿Que nos llega a nosotros a una edad más tardía? Bueno, que llega en el centro educativo con suerte a los 3 años y hay campañas de estas, perfecto, estamos en ello, ¿no? Pero hay que hacerlo desde antes, o sea, no podemos esperar. La pregunta que más nos hacen en la clínica dental es ¿a qué edad tengo que traer el niño al dentista? Pero bueno, pues no, al oculista no le llegas cuando tienes ojos, pero al dentista sin duda es o al primer año, cuando cumple un año, o cuando le sale el primer diente, como mínimo. No te creas que todo no tiene todo el mundo eso claro, asumido de... No. Ya me incluyo como madre, Pero quiero nos lo decir, preguntan. al año, cuando sale el primer diente. A ver, por suerte hoy en día la mayoría de los niños de 3 años están escolarizados, Sí. incluso antes en las escuelas Sí, infantiles. Sí. Entonces, ya sabiendo esto, pues se puede llevar un mejor control y una mejor ayuda a las familias, eso también es verdad. Entonces, ese proceso se necesita mucha colaboración también por parte de casa. Sí. Un niño cuando ya viene al colegio con 3 años lleva un bagaje y un aprendizaje ya de casa. Y el niño que tiene la costumbre o un hábito, los niños son de hábitos y son de mucho imitar. Rutinas, Esos primeros años son de rutinas, de hábitos y de mucho imitar a los adultos. Es como cuando decimos, si en casa no se lavan si los llaman dientes, por el teléfono di que no estoy, ¿no? Pues más o menos una Eso, cosa lo así, copian. ¿no? Aprenden lo que viven. Entonces, ese bagaje que ya llevan de 3 años hacia atrás, a ver, no significa que sea tarde, evidentemente todo se aprende y estamos toda la vida aprendiendo, gracias a Dios, ¿no? Y cometiendo errores también, que para eso estamos aquí, ¿no? Para todos. seguir aprendiendo. Entonces, esos hábitos, pues hay que seguir cuidándolos, efectivamente. Sí, yo creo que al final no lo hemos tocado, pero es verdad que el hábito del cepillado, el hábito, como decía Paloma, de lavarse las manos, de evitar que los niños introduzcan los dedos dentro de la boca cuando vienen del parque, también hay que concienciar un poco de sin ser escrupulosos, pero esos contagios, venimos... Yo es que a la pandemia le saco una lista de cosas muy buenas, malas por supuesto. Malas por supuesto, sí, pero hay que sacar lo positivo. Buenas, hago una lista enorme y entonces no digo que hayamos aprendido a lavarnos las manos, que ya se dijo, pero gracias a la pandemia sabemos las posibilidades que tiene un contagio, a mayor o a menor nivel. Pero entonces, bueno, pues la caries no solo viene por no cepillarnos los dientes, ¿no? También viene por esos contagios, por meternos la mano, por andar dando besos en la boca que no corresponde siendo un niño, que eso también lo vemos mucho y me lo preguntan en las aulas. Dicen, ¿no le puedo dar un beso a la profesora cuando me he portado bien? Hombre, pues hay que tratar que la boca no, porque hay también contagios, ¿no? No va a haber una enfermedad de transmisión importante, pero tal. No morder bolis, no morder al compañero el jersey que viene del barro, ¿no? Pues ese tipo de cosas que, lo que decía antes Paloma, ¿no? Que son fundamentales y que corregimos desde estas edades, ¿no? Sí. Y hay que estar ahí. Y aunque, como veníamos diciendo, en casa somos los primeros que debemos de dar ejemplo para todos, o sea, no solo para todo. la salud, tenemos que estar encima, ¿no? Y gracias a Dios ha cambiado muchísimo esto. Yo es que me remonto a mis tiempos y creo que no se hacía tanta cosa y luego tampoco estábamos tan formados como ahora. No, y además yo lo recuerdo que los padres y las madres, no las familias que de pequeños nos llevaban al dentista, porque yo soy de las que llevan las muelas. Yo he ido con empastes así desde bien pequeñita y no es que era un trauma, pero sobre todo era raro. Ya, no era habitual. No era raro, pero no porque nadie tuviera, sino porque yo creo que no eran conscientes de que a los niños les pudiese pasar. Pero de ahí a la pregunta de antes, ¿no? ¿A qué edad hay que llevarles? ¿A qué edad? Antes no nos decían esto, pero gracias a Dios que a todo el bagaje de experiencia y años de investigación sabemos un montón de enfermedades. O sea, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo y muchos nos lo preguntan. ¿Cómo es posible que no saquen la vacuna de la caries? Bueno, pues es imposible. O sea, pero porque existe la higiene. Bueno, existe la higiene y la vacuna va... Bueno, alguien me corregirá desde casa, pero bueno, la vacuna se mete por la sangre y es verdad que la sangre llega a los dientes, pero llega un momento que el diente ya tiene unas capas de hueso, la vacuna no puede hacerlo ahí. O sea, la vacuna es una buena higiene, pero fundamental es que hay una bacteria que tenemos controlada en la boca, que es la que produce la caries. Pero luego hay 5.000 más que no tenemos controlada. Si nos cargamos esa bacteria, entonces llegarán las 4.999 que no tenemos controladas y harán un estropicio.
Entonces, Otras enfermedades. Exacto, hay que controlar y prevenir esos contagios y esas otras bacterias que no entren en juego, y la que conocemos, lucharla con todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque como encima se desarrolle, que ya son palabras mayores en gente de mayor edad, y de la caries pase a la sangre mediante una infección del nervio o mediante una septicemia, vamos a tener problemas muy serios que en niños pequeños a mí se me rompe el corazón cuando lo veo, ¿no? Entonces, al final es una prevención. Pues mira, yo creo que nos ha hecho un resumen muy fácil, Fernando, porque al final estaba claro que queríamos centrarnos en salud bucodental, pero no podíamos hablar de ella sin hablar de la salud en general, que es tan importante, que todos unidos mucho mejor, porque casi en todos los queridos docentes la conclusión es el trabajo transversal. Expertos, docentes, en este caso que vienes a representar los comedores, las AMPAs que tuvimos la semana pasada con los padres y las madres, es decir, al final es todos, y la sociedad, ¿no? Al final también, porque claro, Sí. si yo veo que mi sobrino lleva una caries, pues también lo puedo decir, no tengo que esperar a que lo hagan Claro. sus Antes padres, ¿no? hablábamos con Marilo del tema también de los dietistas, nutricionistas y demás, que es una labor fundamental, un poco de la mano sí, de que los va que muy controláis relacionado. y con nosotros, que da para otro programa, porque Esto, hablar sí, y sí, explicar sí. en casa de qué se da de comer a los niños, por qué se les da, y sobre todo otra vez que no sean robots, por qué tomamos este tipo de cosas y estas cantidades, da para varios programas, desde luego. Pues mira, me lo has dejado fácil y ya lo tengo yo buscado. El Vale. mes que viene vamos a hablar de nutrición y la vamos a Muy relacionar con la boca, porque al final los pequeños donde más lo sufren es Claro. sobre todo en las caries. Es que Mariló, Fernando, Paloma, muchísimas gracias por venir. Nada. A ti. Espero que haya sido A ti. fácil. Sí, sí. Y a la gente que Gracias. está en casa, pues que les haya gustado y hayan sacado cosas en común. ¿Que tienen alguna duda? Nos pueden escribir. Siempre estamos abiertos a recibir vuestras dudas y nosotros a resolverlas. Ya saben que bueno, en nuestras redes sociales, qué fácil es hoy en día ponerse en contacto con nosotros. Nos vemos mañana aquí en Teleelche en Día a Día, pero saben que tienen un día especial. 19 de octubre, Día del Cáncer de Mama. Nosotros lo celebramos juntos. Un beso, hasta luego.